por varios jueves estuvimos hablando de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel apuntaban a un objetivo que se encontraba en el verso 24, donde a través de esas 70 semanas Dios iba a poner orden en la tierra, iba a quitar el pecado, iba a expiar la iniquidad, iba a establecer la justicia perdurable y iba a ungir al santo de los santos, a Jesucristo. Hoy vamos a entrar en una enseñanza diferente, pero siempre en la misma ruta de la profecía. Y vamos a estar hablando sobre las señales de los últimos tiempos en base al Evangelio de Lucas. Leemos allí Lucas 21, del verso 25 al verso 28. Lucas 21, versículos 25 al 28. Dice la palabra del Señor: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Adelante, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Inclinamos nuestros rostros, amado Dios. Muchas gracias en esta noche por tu bondad, amor y misericordia para con tus hijos, Señor. Siempre que pensamos en esto, nos damos cuenta de que no somos merecedores, pero qué lindo es saber que nos has amado con amor eterno y extendiste tu bondad, amor y misericordia en favor nuestro, Señor, y nos trajiste a Cristo, donde sucedió el hecho más importante. Recibimos el regalo de la nueva vida, fuimos redimidos de los pecados, fuimos hechos pueblo tuyo, hijos del Dios vivo y verdadero. Y agradecemos a Dios profundamente tu amor, bondad y cuidados. En esta noche nos gozamos en tu presencia, porque es un gozo, Señor, reunirse para adorarte, para alabarte, para reconocer no solo que tú eres Dios, sino que eres nuestro Dios, y gozarnos en la dicha y en la oportunidad que tenemos de reunirnos para exaltarte. La verdad, Señor, cada creyente debe pesar el honor de estar en tu casa. Es por tu misericordia que estamos aquí. Agradecemos esta noche la oportunidad no solo de alabarte, Señor, de compartir los unos con los otros y en forma especial en gozarnos en tu palabra. Rogamos, oh Señor, en esta noche nos tomes bajo la dirección de tu Santo Espíritu, y el Espíritu, Señor, nos recuerde, nos avive, nos despierte, nos ayudes a vivir, Señor, a la altura del tiempo en que nos encontramos, que como creyentes no perdamos de vista, oh Dios, el tiempo en que nos encontramos, sino que esto nos despierte y nos ayude a llevar una vida dedicadita, consagradita a ti y preparada, Señor, para el gran encuentro con Jesucristo en las nubes. Te pedimos, oh Dios, uses a este tu siervo para tu gloria y bendícenos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Pueden sentarse, amados hermanos. Nuestro tema, señales de los últimos tiempos. Queremos introducir con algunas preguntas. ¿Para quiénes se revelan las señales de los últimos tiempos? ¿Para quiénes Dios revela las señales de los últimos tiempos? Es importante definir esto, porque la Biblia solo es un libro abierto para los nacidos de nuevo, ¿de acuerdo? Para los incrédulos, un libro cerrado. Cito un texto en este sentido. Si miramos en 1 Corintios, 2 Corintios, capítulo 3, capítulo 4. Dice el verso número 3, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el mundo de los incrédulos, definimos una cosa, no entienden. Tienen la palabra cerrada, pueden leerla de tapa a tapa, pero no van a entender. La llave para el entendimiento estará en la conversión. Hay muchos religiosos leyendo la Biblia, pero cuando tú hablas con ellos, descubres que no tienen nada, que no entienden. Porque la llave del entendimiento vendrá a través de la conversión. Otro texto en Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quien no haya conocido a Cristo como su Salvador personal, no entenderá lo que Dios dice en su palabra. Y dice el capítulo 3, me encanta citar esta escritura, versículo 16. Y allí fue donde usted empezó a ver y a entender. Antes de allí le pasaba igual que a los incrédulos, ¿verdad? No veía, no entendía. Mas dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La gente ve como con un velo. Y dice el verso número 17, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando se predica el Evangelio, el Espíritu Santo actúa a través del Evangelio, tratando de convencer, de persuadir a esa persona a venir a Cristo. ¿Sí? Y lo hace partícipe de la maravillosa palabra, le aclara la obra de la cruz, el estado en que se encuentra y la importancia de tomar una decisión. Pero el entender en adelante la voluntad de Dios, lo que enseña la palabra, va a depender de si se convierte o no se convierte. ¿Sí? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice el 18, por tanto, nosotros todos, los que hemos venido a Cristo, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, sin velas, sin trabas, sin peros, ahora vemos lo que no veíamos y entendemos lo que no entendíamos. Ahora viendo nosotros a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu de Dios. Y es que a partir de la conversión, Dios trabaja nuestras vidas y empieza
a perfeccionar una obra. Amén. Y entonces es muy bonito porque allí había una pregunta. ¿A quiénes Dios revela las señales de los últimos tiempos? Y ahí vemos diferentes reacciones de la gente en las redes sociales tocante a las cosas que pasan, ¿no? Y vemos que hacen un revoltijo de cosas, ¿verdad? Porque no tienen una visión del orden del plan de Dios. Tenemos una segunda pregunta, escúchenla bien. Entonces, la primera pregunta deja por sentado que la revelación de las señales de los últimos tiempos son solo de interés cristiano, de interés de los redimidos, del pueblo de Dios. En segundo lugar, tal vez otra aclaración. Los creyentes entendemos esto, sabemos a dónde van las cosas. Cuando Cristo venga, nos vamos y entonces las gentes van a experimentar lo que no veían ni entendían. Vendrá sobre ellos la tribulación. La segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito del Señor al hablar de las señales? ¿Qué persigue Dios en el creyente al hablarnos de las señales de los últimos tiempos? ¿Qué busca Dios? Una cosa dejamos clara, y es que el Señor no quiere que usted tenga información en la mente, sino que la información que el Señor da quiere que genere una reacción en usted. Si usted oye la profecía, oye la enseñanza y eso no produce ninguna reacción, preocúpese, porque algo muy mal está en usted. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Eso dice 1 Tesalonicenses 2:14, 2:14, vamos a ver. 2:13, la última parte. Entonces, la palabra de Dios, Dios la da para producir en nosotros una reacción positiva. La palabra es para edificar, para ayudarnos a crecer, para transformarnos, para llevarnos a una vida más íntima con Dios. Si la palabra no está produciendo esa reacción, usted como creyente, usted tiene un problema. Y debe tratar de ubicarse en base a la palabra. Y debe tratar de resolver ese problema. Pues Dios trabaja su vida a través de la palabra. Y a través de la profecía quiere producir en usted un despertar. Una concientización del tiempo en que está viviendo. También concientizarle a usted de lo que Cristo hizo por usted para una vida nueva y diferente. En tercer lugar, hay una pregunta más allí. ¿Quiénes deben estar atentos a las señales del fin? No solo saberlas en la Biblia, identificarlas en la Biblia, eso es parte. Pero la otra parte es tratar de identificarlas en el ambiente que nos está rodeando. Porque entonces en ello usted va a ver el cumplimiento de la Escritura, ¿cierto? Y eso le puede ayudar a medir la altura de los tiempos en que nos encontramos. Así que esas tres preguntas son importantes. En Lucas capítulo 21, versos 36, Dios en su palabra exhorta a estar a la expectativa. ¿Debemos estar a la expectativa? Pregunta.
¿De qué cosas? De las señales que el Señor está dando. Estar a la expectativa. Claro, cada creyente por sí. Debemos estar interesados. Estar a la expectativa es estar pendiente, estar interesado, estar atento. ¿Qué tan interesado, tan pendiente, tan atento está usted? El verso número 36 dice, velad pues en todo tiempo. ¿A qué se refiere en todo tiempo? En el desarrollo de su vida cristiana. Cada día, cada momento. Que no pase en vano, que no pasen desapercibidos el cumplimiento de la palabra del Señor. Allá el Salmo 90 dice, enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Que los días, los meses, los años no pasen desapercibidos en su vida espiritual. Hay muchas cosas a las cuales estar atento. Amén. Dios quiere que usted se preocupe, que usted se interese, porque de repente eso pudiera ser la diferencia en el desarrollo de su vida espiritual. Si la pasa todo desapercibido y le da igual, así también será su vida espiritual. Pero si usted está a la expectativa pendiente, entonces usted no dejará pasar una. Como dice el pastor, tratará de aprovecharlas de todas. ¿Sí? Y entonces el Señor llama ahí a velar en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Eso implica más bien un llamadito. ¿Está usted seguro que está en Cristo? Porque es la única forma de escapar. ¿Sí? Si no está en Cristo, viene un paquete terrible. Pero si está en Cristo, viene una dicha gloriosa. Y el texto dice allí en el verso 6, velad pues en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Está oyendo eso? Así es que hay un llamadito allí de parte de Dios. Dios exhorta a través de la palabra a estar a la expectativa. Quiera Dios que esto le llame la atención. Que no sea un mensaje más. Sería para el siervo de Dios sumamente terrible que para usted o para la iglesia sea un mensaje más. Alimentar el conocimiento. Sí. Hay veces nosotros podríamos tener la mejor iglesia, la mejor doctrina, la mejor forma de alabanza, pero eso pudiera tornarse vacío y sin sentido si no hay una vida que corresponda a eso, si no hay una vida que quiera agradar a Dios. Y esto es de valor individual. Usted en esta noche vino para que Dios le hablara a usted. Espero que Dios le está hablando, porque en la medida que Dios le habla a usted, usted recibe el desafío de hacer cambios, de mejorar, de asumir con más seriedad, con más responsabilidad su vida en Cristo. Y hay pasajes que así lo dicen. Si usted va a Filipenses capítulo 2, verso 12, Dios quiere, en la segunda parte del texto, Dios quiere que usted se ocupe de su salvación con temor y temblor. Amén. ¿Alguien lo tiene? ¿Quiere leer? Sí, hermano Jimmy, gracias. Por tanto, amado Dios, como siempre habéis obedecido, no como es en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Claro. Dios quiere que nos ocupemos de nuestra salvación, de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Él, de nuestra condición de miembros de la iglesia,
de nuestra condición como servidores suyos. Dios quiere que nos ocupemos en eso. ¿Quién se ocupa o no se ocupa? Yo soy el que se debe ocupar. Porque yo no gano en lo que hacen los otros. Yo gano en la medida en que yo giro en el rumbo de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y entonces estaré mejor, andaré una vida agradable al Señor y seré de mucha bendición. No solo seré muy bendecido, sino que seré de mucha bendición. La palabra del Señor nos enseña allí en Marcos capítulo 13. ¿Qué le pregunta, qué le dice Jesús a sus discípulos? En Marcos capítulo 13, a partir del verso 33. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ahí hay tres palabritas que hay que tomarlas por separado, ¿verdad? Una es mirar. La primera es mirar. Si usted analiza el contexto del capítulo 13, es el mismo de Lucas 21. Entonces, en base a esa realidad de anuncios, de señales y cosas que vendrán, el Señor le dice, mire, ¿cuál es? Esté a la expectativa, esté atento, ve a ver cómo se van desarrollando las cosas. Segundo, le dice, velad. Y eso lo manda al cuidado espiritual de su vida. ¿Sí? Vigile su vida en el Señor. Vigile su vida en la carne. Vigile su vida en el mundo. ¿Sí? Mirad, velad y da un consejo. ¿Cuál otro? Orad. ¿Para qué sirve orar en base al contexto del capítulo 13? Para no ceder a cosas, para no pasar desapercibido cosas en las cuales Dios quiere que esté atento. Pero más que esto, para que yo esté firme. Amén. Para que esté firme. Entonces, tres palabras, póngalas en su mente y en su corazón. Mirad, velad y orad. Tres palabras importantísimas. Dice el Señor, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar mirando la cercanía de ese tiempo. Estar vigilando mi estabilidad espiritual, mi comunión con Dios y orando para mantenerme firme o para arreglar cosas, ¿sí? Para rogarle al Señor que me lleve adelante. Amén. Porque el enemigo va a tratar de estorbar el camino, pero la oración me va a ayudar a seguir adelante, a saltar los estorbos, los tropiezos, lo que venga, porque la mirada debe estar puesta en Cristo, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A dónde hay que tener la mirada? No en los hermanos, porque los hermanos fallan. Hay que tenerla en Cristo. Sí. Y si los hermanos fallan, yo no tengo problema, voy a orar por ellos, si los puedo aconsejar, amén, si hay que trabajar allí una exhortación, el amor y el temor de Dios, lo vamos a hacer, amén, pero voy a seguir adelante. ¿Quién se quedó atrás? Yo no sé, yo sigo adelante. Decíamos que nadie vuelva atrás, ¿verdad? Inclusive aprovechamos en este momento para rogar, nunca dejemos de orar por los hijos pródigos. Amén. No dejemos de hacerlo. A veces nos da mucha alegría cuando regresa un hijo pródigo. ¿Cómo vienen los hijos pródigos? Muchos de ellos hechos pedazos. Qué terrible. ¿Cómo regresó el hijo pródigo a su padre? Era hijo, regresó a su padre. Tuvo una escapadilla que le fue de vergüenza, de tristeza, de dolor, de miseria. Hay escapadillas tontas que no nos llevan a ninguna parte. La mejor vida es en el Señor. Amén. Nunca se aparte de allí. Pero gracias a Dios por los hijos pródigos que regresan, porque van a encontrar un padre con las manos abiertas, dispuesto a abrazarlos y besarlos. Eso leemos
en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Sobre el hijo pródigo. Oremos por ellos, no se canse de orar, para que Dios tenga misericordia. Porque es fácil salir, pero regresar es otra historia. Y solo en el poder del Espíritu Santo de Dios puede alguien volver. Sí, porque el enemigo va a tratar de acusarlo y de avergonzarlo. Y no faltará de dentro quien mire con algún grado de disconformidad o desprecio los que entran y se la ponen más ruda. Tengamos la mejor actitud hacia aquellos que regresan. Sí, hagámoslo, por favor. La palabra de Dios le dice entonces el Señor a los discípulos: velad, orad, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos. Y aquí entra, usted como creyente, entra a la iglesia. El Señor se fue, ¿y a quién encargó la obra? A la iglesia. Amén. La encargó. Allí hubieron unos pioneros valientes, siempre en la historia, en el desarrollo de la iglesia. Han habido pioneros, pilares, gente valiente, decidida, dispuesta a hacer la obra. Amén. Y agradecemos a Dios por ellos. Porque el diablo la iba a atacar. Pero el Señor dijo palabras tan hermosas. Sobre esta roca, Él edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y el enemigo ha tratado a través de la historia de destruir la iglesia, pero no ha podido. Amén, no ha podido. La iglesia sigue hasta hoy. Quiera Dios que usted sea uno de los pilares de esos valientes, decididos, que aún al costo de la sangre siguen para adelante haciendo la obra del Señor. No se atemorice, y cuando esté asustado, vaya al trono de la gracia y descubrirá el poder que le respalda para que siga adelante. Amén. Dice la palabra del Señor: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio su autoridad a sus siervos. ¿Está oyendo? La obra del Señor quedó en manos de la iglesia, bajo un poder increíble, bajo el poder bendito del Espíritu Santo de Dios. Amén. Quien ha venido trabajando, persuadiendo, convenciendo. Y dice la palabra del Señor: y dio su autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. No me pierda de vista ese a cada uno. Si usted es parte de la iglesia, si es miembro de la iglesia, si el Señor lo trajo a ser parte del honorable y glorioso cuerpo de Cristo, usted tiene una acción importante. Hay veces nos conformamos porque otros hacen, para vergüenza nuestra. ¿Por qué? Porque yo debería estar entre ellos moviéndome para la gloria del Señor. ¿Sí? Como dice allí la segunda parte del texto: y a cada uno, y dio a cada uno su obra. Es decir, que todos los miembros tienen una responsabilidad o un grado de responsabilidad dentro de la obra. ¿Cuál es el suyo? Lo está ejerciendo, se está moviendo con responsabilidad en el carguito que Dios le dio. Y si no lo está haciendo, arregle con el Señor. Y tienes que pedirle perdón, hágalo. Nuestro Dios es un Dios muy misericordioso. Amén. Y aun cuando nosotros muchas veces somos indiferentes y nos humillamos ante Él, Dios nos vuelve a levantar. Amén. Allá 7:14, segunda Crónica, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces, ¿qué dice la palabra? Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Ese es nuestro Dios.
Si hay cosas que mejorar o corregir, por favor hagámoslo. Dios le ha dejado responsabilidad a usted desde el momento en que usted aceptó a Cristo como Salvador y vino a ser parte de la iglesia. Digámoslo fácil y sencillo. Cada creyente haga su parte para la gloria de Dios. Nunca haga nada para que lo vean, no. No haga nada para su propia gloria. No haga nada para en contienda, porque estas cosas desaprueban nuestro servicio a Dios. Y son cosas que más bien lastiman a Dios, porque hay principios bíblicos sobre los cuales se debe mover nuestra vida de servicio. Dice allá Filipenses, capítulo 2, versos 3. ¿Cuántas cosas se pueden hacer por contienda o vanagloria? ¿Cuántas dice el Señor? ¿Cuántas permite? Nada. Debe ser en buena lid, en la mejor manera, para la gloria de Dios. Y si hacemos algo por contienda o vanagloria, dejemos de hacerlo, pues eso no sirve, no es apreciado por Dios y más bien nos pone en la cuerda floja. Describe el comportamiento de un creyente o un mal creyente, ¿verdad? Así es que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso sí es difícil, ¿verdad? Depende de la percepción que tengamos de nosotros mismos. De repente que alguien me quiera regir, dirigir o mandar. Reaccionan cosas malas de nosotros, el orgullo, el enojo, la negativa. Y nos roban bendición. ¿Quién pierde? Dice Jesús cosas lindas. Allá en San Mateo capítulo 11, versos 29. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Con mansedumbre y humildad, indistintamente quién rija, quién dirija, quién tenga el control. Vamos a servir, es un honor servir a Dios. Y si Dios me llama algún momento a capitanear alguna área dentro de su obra, amén. Aún allí debo hacerlo con humildad, porque todos fuimos llamados a ser servidores de Cristo, amén. Y debemos hacerlo con alegría, con ánimo, más bien gozándonos. Si alguien quiere participar, qué dicha, hermano, venga. Algunos a veces dicen, es que, ¿cómo es que se dice? Es que es solo la argolla. En la obra del Señor no hay argollas cerradas. Es abierta, es una argolla abierta. Lo que significa que el que quiere entrar, puede entrar. Si usamos ese término, que es un término para mí ingrato, injusto, que critica y juzga a aquellos que valientemente están sirviendo al Señor, porque otros no asumen la responsabilidad, porque otros simplemente tienen actitudes negativas. De manera que la palabra del Señor dice allí en Filipenses, vuelvo a repetir, nada, ¿cuánto puedes hacer? Si va a hacer por contienda, no haga nada. Si va a hacer para vanagloria, no haga nada. Simplemente no haga nada. Aunque usted sea el mejor o usted sea la mejor, no lo haga. Se trata de la obra del Señor y el Señor da las directrices o bases en las cuales hay que servir al Señor. Amén.
Y dice allí el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ahí tal vez usar un detallillo político, aunque yo no tengo nada que ver con la política, aunque han habido políticos que han venido a tentarnos para mover la iglesia en el campo de la política. Todas esas cosas han pasado usando, ya se me escapó, el dicho político, ¿verdad? Donde usted no debe preocuparse por llevarse la medalla o llevarse, qué sé yo, el aplauso. No. Aquí ya solo por sí es un inmenso honor y una inmensa ganancia saber que puedo servir al Señor. Quien se lleve la medalla o quien se lleve el premio, yo solo quiero servir al Señor, porque no buscamos las cosas terrenales, sino las celestiales. Un día en el tribunal de Cristo el Señor definirá quién va a llevarse la estrella, el premio, el galardón, la recompensa. Y esa es la parte que debemos buscar. ¿Y cómo debemos buscarla? Haciendo las cosas con mansedumbre y humildad. Amén. No por contienda ni por vanagloria, porque allí no hay premio, no hay galardón, no hay recompensa, aunque aquí obtenga la estrella. ¿Está oyendo? Pues lo de los hombres aquí no funciona para cuando estemos allá en el cielo. Amén. Y dice allí también el verso 14, observe que hay varias cositas, hay énfasis sobre la contienda, sobre la vanagloria, pero aquí añade un detalle más. Hacer todo sin murmuración. He dicho esto una y otra vez. No murmuremos, no juzguemos, no señalemos que el juez está delante de todos nosotros. Y lo que para usted pudiera ser motivo de murmuración, crítica, señalamiento y aún de condenación, de repente está agradando a Dios. Porque aquí Dios no va a valorar o juzgar las cosas según nuestro criterio, nuestro gusto, nuestra opinión. Dios es un Dios justo, amén. De manera que el texto aconseja, hacer todo sin murmuraciones, y vuelve a añadir la palabra, y contienda. Sin murmuración, sin contienda, sin vanagloria. Recordemos, el Señor dejó la obra bajo nuestro cuidado, cada quien haga su parte, con mansedumbre y humildad. No busca el reconocimiento. Y si le critican, no se preocupe. Usted sirve a Dios. Amén. Dice allí la palabra del Señor, verso 34. Estamos en Marcos 13, 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio su autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Ahí entra usted en acción. Y al portero mandó que velase. Y dice el verso 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. ¿Qué significa velar? Sígase ocupando en el desarrollo de su vida espiritual, en su función con miembros de la iglesia, con alegría, con ánimo, con voluntad, haga su parte, ayude a la iglesia, ayude a los hermanos. Fuimos llamados para ser de bendición, amén. Y la vida espiritual, he dicho, se vive de aquí para allá. ¿Cómo sean los demás conmigo? Dejémosle eso a Dios, amén. Oremos por ellos, amén. Porque soy yo el que debe vivir y reflejar lo que Dios está haciendo en mí. Soy yo el que debe vivir y actuar en la vida cristiana en todas aquellas áreas que Dios espera que yo sirva, siendo de bendición. Tal vez vamos a un pasaje allá en 1 Pedro, es muy lindo ese pasaje. Capítulo 3.
Los primeros 7 versículos hablan del matrimonio y la relación del matrimonio. Debe ser la mejor. Amén. Trabajar por eso. Los cónyuges oren por eso. El marido por su mujer por su marido. Los dos por sus hijos, por su casa. Amén. Trabajemos eso. Pero el verso 7 se mete más en lo que es la relación de los cristianos. Y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Qué significa tener compasión? Hay gente que pasa por situaciones. Lo cual el Señor indica no señalar, no juzgar, no acusar, tener compasión. ¿Sí? De repente usted pudiera ver situaciones o casos de lo cual Dios le ha librado, pero esa persona está viviendo tal o cual cosa. Tengamos compasión de él. ¿A dónde llevaría la compasión? A orar con él, a tratar de ayudarle. Muchas veces nos encontramos gente por allí que alguna vez ha estado por aquí. Y es bonito poderse acercar. Sí, tener compasión. Decirle, estoy orando por usted. ¿Quiere que le ayude? Vuelve a la casa del Señor. Eso serían expresiones muy propias de alguien que tiene compasión. Entonces el Señor dice allí, compasivos, amando fraternalmente. Somos hermanos, miembros de una sola familia. ¿Cuál familia? La familia de Dios. Imagínate qué honor, eso dice la palabra del Señor en Efesios 2:19. Somos miembros de la familia de Dios. Entre la familia, en las mejores familias hay diferencias, sí o sí. ¿Han tenido diferencias ustedes en su familia? Las hay. Pues esas diferencias pueden también surgir en la familia de la fe. Pero así como es en la familia en la carne, aún a pesar de que hay algunos incómodos, difíciles o hasta hermanos feos, es familia, amén, es familia. Y tratamos de ayudarle. Por ejemplo, cito la madre, porque el padre es de repente más determinante en muchas cosas, ¿verdad? Pero la madre tiene 5 hijos y uno es terrible. ¿A dónde creen ustedes que está la preocupación, la ocupación, la oración de esa madre? ¿En el hijo más bueno? No, ese está bien. ¿A dónde está la preocupación? En el hijo más difícil. Así nosotros, como una familia, debemos amarnos. Y van a haber hermanitos feos, pero ¿qué hay que hacer? Orar por ellos, seguirlos amando, saludarlos, ¿sí? Ofrecerles, ayudarles. De repente un hermanito feo se empieza a perfilar o a transformar en un mejor hermanito. ¿Ah? Y el Señor llama en ese sentido a ser de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos. El principio de la misericordia hay que valorarlo, porque normalmente la misericordia se aplica a quien no la merece. Por ejemplo, usted y yo. ¿Merecíamos acaso la misericordia de Dios? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano, que pueda decir, yo merecía la misericordia de Dios, yo bajo la mía porque definitivamente yo no la merecía? Pero Dios le amó.
estuvo dispuesto a dar su hijo en su rescate. Ha tratado de ayudarle en el desarrollo de su vida cristiana. Qué bonito eso, ¿no les parece? O como dice allá segunda Timoteo 2, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a Él mismo. Nos llamó en Cristo para vida eterna. Trabaja en nuestras vidas a través de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Algunos somos más duritos, pero ahí sigue Dios trabajando. Asumamos la mejor actitud en la relación de los cristianos. El verso 9 nos dice, ¿qué dice el verso 9? Si usted hace lo contrario, escúcheme bien, usted está mal. Aunque quieras acomodar el texto, hay una verdad, y es que si usted hace diferente a lo que enseña la palabra, usted está mal, aunque se crea el mejor cristiano. La Biblia dice no devolviendo mal por mal. ¿Está oyendo? Si usted devuelve mal por mal, no lo diferencia de un incrédulo. No se diferencia de un incrédulo. Usted es una nueva criatura y al Señor en muchas escrituras le demanda no devolver mal por mal. Dice, sino por el contrario. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Lo contrario en medio de una situación. Alguien te maldice, bendiga. Alguien te maltrata, ore. Porque aún la Biblia dice orad por vuestros enemigos. Espero que usted no tenga ninguno. Pero eso enseña la palabra. Dice bendiciendo. ¿Qué quiere el Señor que haga usted como creyente? Bendecir, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar de bendición. Tenemos que ser de bendición en la obra del Señor. Tenemos que ser bendición aun cuando algunos sean ingratos, porque los vamos a encontrar. Pero eso no debe cambiar mi actitud como creyente regido y dirigido por el Espíritu Santo. Yo debo mantener siempre los valores a los cuales el Señor me ha llamado a poner en práctica. La palabra del Señor dice en nuestro texto que debemos mantenernos vigilantes, cuidando nuestra vida espiritual. Velad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. En tanto el Señor dure en venir, sea usted el mejor creyente. ¿Se puede? Por ahí tengo el mensajito preparado para el 31 de diciembre. Y es un mensajito donde el Señor da consejos para tener un mejor año. Donde viene una preguntilla allí, tiremos la hora, un poquito de diciembre para acá. En su vida cristiana, en este año, ¿ha mejorado usted o ha desmejorado? Eso de respuesta introspectiva, es usted con Dios. Pero es importante que usted se ubique en su realidad. Porque Dios no quiere ver a ningún creyente como el cangrejo. ¿Qué hace el cangrejo? Camina para atrás. Su naturaleza lo puso a caminar para atrás. La naturaleza del Hijo de Dios es ir para adelante en Cristo. Pablo dice, prosigo a la meta. Amén. Es hacia adelante, con la mirada puesta en Jesucristo. Termino con los 2 versículos finales. Para que cuando venga de repente, no os halles durmiendo. Un creyente que hace contrario al plan de Dios para su vida, al plan de Dios en su vida en la iglesia, es un creyente que está durmiendo.
en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios. Y dice el verso 37, así es que el mensajito no es para fulano y sutano. Leamos el verso 37 y allí terminamos. Y lo que a vosotros digo, ¿a cuántos? Usted vino para oír la palabra. ¿Con quién es el asunto en esta noche? Con cada uno de nosotros. Y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. El Señor Dios Altísimo me lo siga bendiciendo. Si Dios así lo permite, seguimos el próximo jueves. Gracias.